sin más preámbulo, daremos inicio a la ronda de intervenciones. En primer lugar, quiero comentar que la persona que aparece en el primer lugar, el doctor José Luis Pineda Castillo, como ustedes ya lo habrán visto en el registro, tengo entendido que no está presente. Si me equivoco, por favor, sírvanme manifestarlo. Entonces, empezaremos con la segunda persona en el registro, que es el doctor Paul Hirsch Martínez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entiendo si está presente, si nos acompaña, y con él tendremos el honor de arrancar esta mesa de trabajo. Doctor, si es tan amable de iniciar, por favor. ¿El audio? Sí, micrófono, por favor. En un momento le damos sesión. Ya iremos mejorando la mecánica, pero bueno, ahorita le abren el micrófono. Adelante, ya puede abrir su micrófono. Muy bien. Bueno, agradezco la atenta invitación a participar en este foro. Yo soy integrante de una institución pública que tiene la encomienda desde hace más de 80 años de investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural de la nación. Desde mi espacio y experiencia de trabajo compartiré algunas apreciaciones sobre el anteproyecto, dando constancia del papel que CONACYT ha desempeñado en apoyo a trabajos de investigación en antropología médica, etnobotánica y salud pública, en proyectos de incidencia en comunidades campesinas e indígenas. En breve, a partir de esta experiencia específica, pondero como positivo y promisorio el anteproyecto de ley desde la responsabilidad y el potencial de los centros públicos de investigación en nuestro país. Enumero diversos puntos específicos en este anteproyecto que evidentemente parte de un diagnóstico y cuyos componentes pretenden responder a necesidades inherentes a esa caracterización. 1. Las humanidades. Desde su mismo título, el anteproyecto responde a la necesidad de reconocer el papel de las humanidades como parte del proyecto de país a construir, no solo imprescindibles para un sistema equilibrado e integral de conocimientos en México, sino para que coadyuven hoy a orientar y clarificar el sentido de ese sistema y de los avances científicos y tecnológicos en nuestra sociedad. 2. El papel y responsabilidad del Estado. El anteproyecto responde a la necesidad de refrendar el papel y responsabilidad del Estado en este campo estratégico para el país, en un momento en el cual el dominio de la razón instrumental y la expansión de la mercantilización a ultranza han rebasado límites, cuestionando la viabilidad misma de la vida en nuestro planeta. Sin interferir con la libertad de investigación y la investigación de frontera, los problemas de la población a diverso nivel orientan centralmente el anteproyecto. El 3 es el aporte a las políticas públicas. Este punto me parece fundamental. El anteproyecto responde a la necesidad de que las políticas públicas en este país se fundamenten de manera rigurosa y objetiva y no se instauren a partir de arreglos partidarios, cálculos políticos, intereses particulares, estrategias electorales, presiones externas al país o inclusive ocurrencias. Los tres poderes de la Unión, legisladores, jueces, funcionarios de todo nivel, requieren hoy con apremio, y lo han requerido antes, de esa orientación fraguada en el bien común, en la documentación rigurosa y en la ética del cuidado, y cuando operan sin ella, tenemos resultados funestos que no enumero. El cuarto es democratizar a las instituciones. El anteproyecto responde a la necesidad de una verdadera deliberación dialógica. Es lo que caracteriza a lo mejor de las humanidades, de las ciencias, de las tecnologías y las innovaciones. Esta necesidad de una verdadera comunicación y participación sigue permeando hoy a muchas instituciones públicas del país, marcadas aún por el verticalismo, la discrecionalidad, la exclusión, el racismo y el patriarcado. Y en el anteproyecto, partiendo de la concepción misma del derecho a la ciencia, se enuncian ya elementos que apuntan progresivamente a esa necesidad de democratización institucional. Número 5. Coadyuvar a un pluralismo epistémico. El anteproyecto responde a su vez a la necesidad de diversificar métodos y aproximaciones respecto a los saberes formales,
a las maneras de conocer e incidir en la realidad propias de nuestra diversidad biocultural, reconociendo su papel actual y su potencial determinante, es decir, dan espacio a la discusión sobre la colonialidad del saber. Y número 5, bueno, ahora bien, yo diría que como no pretendo ingenuamente que este anteproyecto carezca de la necesidad de adecuaciones, he de comentar algunas de ellas, además de recordar que, por supuesto, la aprobación de una ley no garantiza nada y no existe un sustento social que la concrete. Entonces, la primera es que el anteproyecto ha de ser más explícito en aclarar que todas las instituciones públicas que realizan investigación en México deben ser parte del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, porque resulta que hay instituciones como la mía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cuenta con más de 800 investigadores, pero que no es autónoma. Y eso tiene incidencia en la dinámica de investigación. Y por otro lado, también hoy la investigación en ciencias sociales y humanidades requiere propiciar procesos de investigación, acción participativa, superando el papel conferido a los grupos sociales como mero objeto de estudio. Esto no es nuevo, pero sí se requiere investigar más con las comunidades y no solo sobre ellas. En ese sentido, este anteproyecto, para procurar la concreción de lo que propone, como en todo lo demás, ha de explicitar más, en este caso, por ejemplo, cómo se pretende integrar la perspectiva y experiencia de los expertos no formales y de las organizaciones sociales en los procesos de traducción intercultural y de ecología de saberes que requieren la integración misma de esos actores sociales. Esto no está contemplado. En síntesis, en un contexto en que se discuten mecanismos a menudo y se soslaya el sentido del que deben emanar esos mecanismos, el anteproyecto focaliza de manera coherente el sentido del CONACYT, para que de ahí emanen precisamente los mecanismos que lo concreten. Ese enfoque, centrado en el sentido, así como el enfoque que parte de un diagnóstico de necesidades, considero yo, subyace en este proyecto que lo hace promisorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Jesús Martínez y desde luego doble agradecimiento por el extremo cuidado sobre el tiempo. Muy amable. Bien, voy a permitirme leer la relación de los participantes que están registrados y presentes para que estemos, digamos, dándole seguimiento puntual. Enseguida tengo al doctor Alejandro de las Peñas Nava, después a la doctora Patricia Zamudio, al doctor José Luis Maldonado Rivera y a la doctora Gabriela González Mariscal. Enseguida al maestro Daniel Alberto Flores Alonso y al doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez. Esa es la lista de quienes además están presentes. Entonces, para continuar, agradeceremos la participación del doctor Alejandro de las Peñas Nava, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Adelante, doctor. Cuenta con hasta 5 minutos para su intervención. Ya puede habilitar su micrófono. Gracias. Bueno, pues les voy a leer un concentrado de consideraciones que hicimos los técnicos y los investigadores de la División de Biología Molecular del IPICIT, que es un centro público de investigación que se encuentra en San Luis Potosí, sobre esta iniciativa de ley. Los 26 centros públicos de investigación representan el segundo sistema más importante y descentralizado del país, dedicado a las humanidades, ciencia, tecnología. 10 de ellos están en las ciencias exactas y naturales, 8 son tecnológicos y 8 a las ciencias sociales y humanidades. El sistema de CPIs cuenta con 2.500 investigadores que imparten 11 licenciaturas, 12 especialidades, 130 programas de maestría y 89 de doctorado registrados en el PNPC. Los CPIs atienden aproximadamente 17,000 estudiantes de maestría y doctorado, así como, estas cosas de...
A ver, los CPIs atienden a 17,000 estudiantes de maestría y doctorado, así como estudiantes de prácticas profesionales, tesis de licenciatura y verano de las ciencias. Albergan 15 de los 76 laboratorios nacionales que proveen una diversidad importante de servicios a los sectores académicos, gubernamental, público y privado, dentro de los que destacan las pruebas diagnósticas de COVID-19 autorizadas por COFEPRIS, que se hacen en el CIAT, IPICIT y en el CICES. Tienen gran impacto en la generación de conocimiento, desarrollos tecnológicos y registro de patentes. De hecho, los CPIs ocupan el segundo lugar de títulos de patentes otorgadas. Participan en la divulgación del conocimiento mediante programas de puertas abiertas, programas de radio y televisión, y cuentan los CPIs con 8 editoriales y publican 27 revistas científicas en las áreas del conocimiento, en todas las áreas del conocimiento. El anteproyecto de iniciativa de ley propone la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos como el brazo ejecutor de la Agenda de Estado, determinada por el Consejo de Estado, constituido por el Presidente de la República, el Consejo Nacional y los secretarios de Estado, y un solo integrante de la comunidad académica con voz pero sin voto. Esta iniciativa de ley implica, por tanto, que la determinación de la agenda de Estado y la conformación de los organismos encargados de planear, supervisar, dar seguimiento y evaluar dicha agenda excluye por completo a los académicos. Es decir, el Estado determinará los temas de investigación de interés público nacional y en particular el de los centros públicos de investigación. A pesar de que los CPIs serán el brazo ejecutor de la agenda de Estado, sus miembros no han sido ni tampoco se contempla que sean tomados en cuenta para la formulación de la agenda de Estado, la reorganización y el reglamento general del Sistema Nacional de Centros Públicos. La enorme diversidad de los centros públicos hace que su reorganización sea altamente compleja desde el punto de vista técnico, legal y jurídico, e incluso podrían contraponerse a los instrumentos de creación de los propios centros. El anteproyecto de ley debería de establecer que los investigadores y técnicos de los centros públicos no son servidores públicos y eliminar la declaración patrimonial. En este anteproyecto de ley debe de incluir que los centros públicos puedan importar directamente sus insumos para investigación y promover que la Secretaría de Economía y Hacienda también eliminen el IVA para los insumos de importación para la investigación. En el anteproyecto de ley reconoce a la ciencia orientada, alineada con la agenda de Estado, pero no a la ciencia fundamental guiada exclusivamente por la curiosidad, que es lo que realmente ha cambiado al mundo. Por ejemplo, las vacunas contra el COVID están basadas en conceptos novedosos generados por investigación en ciencia fundamental y en la biotecnología. Es más, nadie puede estar en desacuerdo en resolver los problemas centrales de nuestro país con base a ciencia y tecnología, en alimentación, contaminación de aire, agua y suelo, generación de energía, educación de excelencia y salud. Pero no se puede ni se debe descuidar seguir observando el cosmos, descubrir escritores del siglo XIX, resolver problemas abiertos en matemáticas y en biología, o seguir desenterrando evidencia sobre la historia de Mesoamérica. En suma, aunque esta iniciativa de ley contiene propuestas interesantes y novedosas, genera numerosos cuestionamientos relevantes que deberían de discutirse y consensuarse, especialmente en los centros públicos de investigación. Los CPIs tienen la experiencia, madurez, organización y personal académico suficientes, como lo acabo de mencionar, para conformar un sistema nacional de centros públicos de investigación, pero con personalidad jurídica y autonomía técnica de gestión, como lo hay muchos ejemplos en muchos países desarrollados. El nuevo sistema debe ser flexible, permitir y promover la movilidad y contar con un presupuesto multianual suficiente para atacar problemas prioritarios, complejos y de gran envergadura. Para finalizar, quisiéramos hacer una última reflexión sobre en qué momento la formación de estudiantes egresados de los diversos posgrados nacionales, jóvenes bien preparados y ciudadanos críticos, dejó de ser el factor central de aporte social de la ciencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, muchas gracias por el apego al tiempo. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a la doctora Patricia Zamudio, de CIESAS Golfo. Adelante, doctora, por favor.
Gracias. ¿Qué tal, colegas? Bueno, además de ser investigadora del CIESAS, acá en el Golfo, soy coordinadora de la línea de movilidad y derechos humanos de los programas nacionales estratégicos. Y yo quiero presentar 3 cosas. La primera es sí celebrar que en la iniciativa de ley se promueva una ciencia basada en derechos humanos y que se enfatice la necesidad de llevar a cabo investigación rigurosa para la incidencia en la resolución de problemas de interés nacional. Eso sí lo celebro. Pero reconozco los problemas, por supuesto, que ha marcado Alejandro de las Peñas, de que eso no significa que olvidemos el conocimiento generado, este conocimiento de frontera, conocimiento, digamos, al cual por ahora no le veamos esa utilidad, es fundamental tener. Pero sí celebro que se enfatice también la investigación para el cambio. Y en eso me parece que la ley sí está adelantando. Por otro lado, tengo una gran preocupación porque veo una contradicción muy grande entre varios principios de la ley y también sus disposiciones. Esto lo encontramos en muchas leyes, ¿no? Que hablan muy bien de los principios y luego contradicen con las disposiciones. Y una de las que considero más relevantes es la contradicción que veo entre los principios de derechos humanos que sustentan la ley, rigor epistemológico, igualdad, no discriminación, pluralidad, etcétera, y una marcada tendencia a la centralización y concentración de la toma de decisiones en términos de la política científica de este país. Es una contradicción de base que nosotros desde los PRONACE estamos sufriendo, porque de entrada nosotros promovemos esos principios de investigación para la incidencia con una perspectiva que implica que se trata de elaborar mecanismos de política pública para la resolución de problemas, y la metodología que estamos demandando de nuestros colegas académicos es que desde un inicio, desde el mismo diagnóstico de la problemática, se sienten en la mesa de discusión y de decisión todos los actores implicados, todos, académicos, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, grupos de base, bueno, todos los que estén implicados, y entre todos tomen las decisiones, elaboren el mecanismo de política pública, lo lleven a un piloto, lo evalúen y finalmente se decida. De entrada está siendo difícil convencer a los colegas de hacerlo de esta manera, porque hay desconfianzas, etcétera. Pero si la misma ley está diciendo que no todos los podemos sentar en la mesa de decisión, que no todos los actores relevantes, como decía Alejandro, los podemos sentar en la mesa de decisión para resolver lo que somos en los centros públicos de investigación, están cambiándonos, quieren introducirse hasta la forma como estamos capacitando a nuestros estudiantes, etcétera. Esa contradicción me parece muy peligrosa y que va en contra incluso de las mismas novedades que está impulsando la nueva administración. Y para terminar, tengo 3 propuestas. Uno, que con la participación técnica, que haya personas que trabajen en términos técnicos, los abogados y otros, ¿no? La participación técnica de la comunidad científica, universidades, centros públicos y otros, se trabaje conjuntamente con el CONACYT y con quien haya que hacerlo para realizar los cambios necesarios que aseguren la participación vinculante de cuerpos consultivos científicos, asegurando la participación plural en ellos también. Estos cuerpos quizá deban mejorar, pero hay que mejorar, no hay que ignorarlos ni destruirlos, y todo ello basado en los principios que presenta el artículo 5 de la ley. La segunda propuesta es que, considerando las virtudes de la ley y los cambios que debemos incorporar en los centros públicos de investigación, sí se promueva una transición hacia practicar quizá más cabalmente los principios y beneficios que busca la ley, pero resguardando la autonomía de los centros y su capacidad de decisión basada en lo que nosotros ya practicamos en el CIESAS, en el CIDE, una consulta colegiada entre las comunidades. Y finalmente, que se asegure la participación de la comunidad científica y de otros actores relevantes, incluidas organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración del reglamento de la ley. Son 180 días en que tendremos la oportunidad de escucharnos, y con las aportaciones de personas con diferentes experiencias, diferentes perspectivas, respaldándonos en los principios de derechos humanos, seguramente tendremos un reglamento que organizará de buena manera la consecución de los objetivos de la ley. Queremos participar en la elaboración del reglamento. Gracias.
Muchas gracias, doctora, por su intervención. A continuación, vamos a dar el uso de la voz al doctor José Luis Maldonado Rivera, del Centro de Investigaciones en Óptica. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. Buena tarde. Es cierto que el anteproyecto de ley tiene como acierto el reconocimiento del derecho de toda persona a gozar de los beneficios de la ciencia para acceder a una mejor vida e integrar a las humanidades como un campo del conocimiento indisoluble de las ciencias, tecnologías e innovación. Sin duda, uno de los consensos que genera el documento en toda la comunidad de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación es el fuerte énfasis y orientación de beneficio social que deben generar estas actividades a través del impulso del trabajo colaborativo. El reconocimiento explícito de la pluralidad del país y sus implicaciones en estos temas es otro aspecto digno de ser mencionado. De la misma forma, es muy positivo que para los CPIs se formen colegios del personal académico con funciones específicas según el artículo 87, que a la letra dice: las asambleas del personal científico y tecnológico de los centros públicos se integrarán por todas y todos los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores adscritos al centro público de que se trate, y sus decisiones se tomarán por mayoría simple de las y los asistentes presentes. Por otra parte, consideramos que algunos aspectos globales de la ley pueden llevar a los CPIs a una situación en donde en vez de atender sus debilidades y áreas de oportunidad, se estarían mermando muchas de las fortalezas que hasta ahora los ha caracterizado. Todo esto en detrimento de potencializar el tan buscado impacto social. Los aspectos de mayor preocupación para los CPIs que a nuestro juicio contiene el anteproyecto de ley son: 1. La propuesta de ley establece una organización altamente vertical que concentra la toma de decisiones básicamente solo en CONACYT. Como ejemplo, el artículo 55 establece la composición de la Junta de Gobierno, formada prácticamente por el Pleno del Gabinete Presidencial, legal y ampliado. Entre sus funciones menciona el artículo 56, inciso 10, aprobar las políticas y programas del Consejo Nacional a propuesta de la o del director general, así como autorizar y expedir las reglas de operación de los programas sustantivos y sus modificaciones, sin necesidad de autorización posterior alguna. Creemos que esto es algo aparte de preocupante, nada benéfico para el impulso de la ciencia y la tecnología, donde debe de haber análisis profundo, amplia discusión y comunicación, con decisiones argumentadas, incluyentes y consensuadas. 2. La propuesta de ley tiende a excluir la participación y representatividad de la comunidad de investigación, generando así el riesgo de imponer una agenda de visión única. Por ejemplo, el documento es muy reiterativo en la llamada Agenda del Estado, Política Nacional, Política del Estado. Sugerimos revisar en el anteproyecto los esquemas de participación que eviten la opacidad y la exclusión en las discusiones de los entes directamente afectados, involucrados. Creemos también que una mayor inclusión de visiones y participación en la toma de decisiones es consistente con una de las virtudes del anteproyecto señalada anteriormente, que es el reconocimiento explícito de la pluralidad y diversidad del país. 3. La ley contiene visiones sobre definiciones de lo que es la ciencia y su impacto que no necesariamente son acordes a la naturaleza heterogénea de la comunidad académica científica nacional. A lo largo del texto se citan algunos preceptos ideológicos que tienden a sustituir el análisis consensuado de la ciencia y la forma mundial en cómo se usa esta para el desarrollo de la tecnología. 4. Algunos baluartes del ámbito científico, como es la libertad de investigación, parecen tener serios frenos en esta propuesta de ley, con lo que se prevé que muchas temáticas de investigación en los que los CPIs tienen liderazgo puedan ser relegadas. Se corre el riesgo de coartar el quehacer intelectual libre y fundamental. En función de lo anterior, algunas particularidades sobre la ley para su discusión. La propuesta de revisar artículos puntuales del anteproyecto de ley resulta de un ejercicio práctico y operativo, pero es preciso señalar que puede conducirnos a obviar aspectos trascendentales del anteproyecto, que debe ser revisada en su conjunto porque todos los artículos están vinculados entre sí.
La falta de una exposición de motivos y que CONACYT no haya socializado la visión que engloba la propuesta de ley restó elementos de análisis a la comunidad de los CPIs. En general, el anteproyecto propuesto tiene algunas inconsistencias jurídicas o legales que a la larga podrían dar lugar a inoperatividad de los CPIs. Este proyecto de ley incluso ignora leyes superiores reglamentando lo ya legislado. Es necesario que queden muy bien establecidos los principios que garanticen el fortalecimiento de los órganos colegiados al seno de los CPIs, evitando la verticalidad de la toma de decisiones. Sugerimos seguir impulsando mecanismos de información y consulta efectivos. 30 segundos, doctor. Sí, accesibles y con retroalimentación conjunta por medio de los cuales la comunidad pueda estar bien informada y expresar sin presión y libremente su opinión sobre las propuestas y los resultados. Gracias. Menos el 9 que es Aluja. El 1. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Gabriela González Mariscal Muriel, del CINVESTAP, la escala coordinadora del Centro de Investigación en Reproducción Animal. Gracias. El documento que nos ocupa especifica, cito, que los CPI son instituciones fundamentales para alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país. ¿Qué se quiere decir con esto? Sabemos que los fenómenos físicos y biológicos son universales, que operan en base a complejas interrelaciones y reglas que no están dentro del control de ningún país. Se dice también que los CPIs, cito, brindarán al Estado mexicano la solvencia científica, tecnológica y de innovación indispensable para la comprensión y atención integral de problemáticas nacionales relacionadas con la agenda Estado. Fin de cita. Esta aseveración daría a entender que los CPI son asesores de la agenda de Estado. Sin embargo, más adelante se especifica que, cito, las actividades académicas de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación que realicen los CPIs deberán ser congruentes con los principios y objetivos de la política de Estado. Fin de cita. Conforme a esto, los CPIs estarían al servicio de la agenda de Estado. Más adelante se dice, cito, los CPIs promoverán una cultura científica, tecnológica y de innovación basada en el rigor epistemológico, diálogo de saberes, producción oriental de conocimiento, pluralidad y equidad epistémicas, y el trabajo colaborativo, así como comprometida con la sociedad, ética, derechos humanos, cuidado y restauración del ambiente, protección de la salud, conservación de diversidad biocultural del país y bienestar del pueblo de México. Fin de cita. Estas líneas son ambiguas, pues por una parte se conmina a los CPIs a que hagan lo que cualquier investigador serio ya hace, es decir, trabajar con rigor científico y ética profesional y colaborar con sus pares. Por otra parte, se señala que el trabajo de los CPIs debe considerar criterios que no necesariamente son relevantes para las muy variadas áreas que se cultivan en ellos. Por ejemplo, ¿qué relación habría entre los derechos humanos y la conservación de la diversidad biocultural del país para un centro dedicado a la astronomía? Se especifica que, cito, los órganos de gobierno de los CPIs tendrán las siguientes atribuciones no delegables. 1. Aprobar los programas institucionales de los CPIs y con base en ellos evaluar su desempeño. 2. Establecer las políticas generales de los CPIs en congruencia con los principios y objetivos de la política de Estado. 3. Aprobar y evaluar los programas y proyectos académicos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación. Fin de cita. Estas frases dan a entender que los órganos de gobierno de los CPIs serán rectores de la investigación que se realice en ellos. Dado que los órganos de gobierno estarán integrados por las autoridades de CONACYT, CEP, Secretaría de Hacienda, Función Pública asistirá a las sesiones solo en calidad de comisario, me pregunto si sus integrantes tienen la capacidad profesional para evaluar programas y proyectos académicos en áreas tan diversas como la antropología, la física, la nanotecnología, la microbiología, las neurociencias, la biología celular, la ecología evolutiva, la lingüística, etc. En relación a otra sección, cito, las y los directores generales o equivalentes de los CPIs serán designados por la o el presidente de la República a través de la o el titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda y durarán en su cargo 6 años.
Ninguna persona podrá ocupar dicho cargo por más de un periodo. Asimismo, las y los directores generales o equivalentes podrán ser removidos por la indicación del AUA, el presidente de la República, a través del AUA, el titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda. Fin de cita. Estas aseveraciones son muy graves, pues abren la posibilidad de que el presidente de México ejerza un control enorme sobre la manera como se conduce buena parte de la investigación científica y humanística en el país. Los CPIs son un universo complejo, con orígenes y orientaciones diversos, con prestigio académico reconocido en México y en el extranjero. Han contribuido de manera fundamental a la formación de grupos de especialistas y de jóvenes investigadores. Han aportado al desarrollo de México desde trincheras muy diversas y desean continuar haciéndolo. Tratar de imponer un control vertical sobre la manera como deben trabajar y sobre los temas a que deben dedicarse no es la mejor manera para estimular su operación. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora González Mariscal, muy amable y le conocemos el apego al tiempo. Enseguida tengo el gusto de presentar al maestro Daniel Alberto Flores Alonso, académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Adelante, doctor. ¿Ya puede reactivar su micrófono? Que me apoyemos, por favor, ahí. ¿No está? Estoy buscando. Bien. Bueno, mientras se resuelve el tema, creo que no se encuentra conectado, aunque aquí lo tenía registrado como ya presente en la sesión. Vamos a continuar con el académico que sigue. El doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez, director general del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, del INAOE. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me parece un foro bastante interesante. Como ya se dijo, yo soy el director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, situado en la población de Tonancintla, en el estado de Puebla, y es un instituto con una fuerte tradición histórica, no solamente científica, como podrán darse cuenta aquellos que se dedican a la historia y a las ciencias sociales y a las humanidades. Bien, voy a hacer una narración desde la perspectiva de un centro público de investigación, el más antiguo dentro del consorcio de centros públicos bajo el sector CONACYT, y que en noviembre 12 de este año va a cumplir 50 años. El INAOE es un heredero del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonancintla y a su vez del Observatorio de Tacubaya y el de Tacubaya del de Chapultepec. Entonces traemos una cola histórica muy larga, afortunadamente. Bien, en este centro, para situarlos en perspectiva, desarrollamos investigación de frontera en astrofísica, óptica, electrónica y ciencias computacionales, así como desarrollo tecnológico, formación académica y vinculación social. Como verán, en un solo centro concentramos actividades que van desde la parte fundamental de la ciencia de frontera, que tiene que ver con la astrofísica, de la física de los cuerpos tan grandes como como pueden ser los planetas o el sistema estelar en general, y nos vamos hasta abajo a la electrónica, donde trabajamos con investigación en cuerpos tan pequeños como los del tamaño de un átomo. Entonces, esto ya en cierta forma les explica un poco la complejidad de uno solo de los 27 centros públicos de investigación. Muy bien, pues esto nos coloca como una de las muchas fichas del gran rompecabezas de humanidades, ciencias y tecnología nacional. Esto refuerza el espíritu de una política de Estado mexicano. Y hay que recordar que el Estado mexicano se conforma
del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que allí entramos todos los ciudadanos mexicanos a través de nuestra profesión e incidencia a través de nuestras instituciones. Entonces, quiero hacer aquí una pausa específica al referirme al Estado mexicano para recordar que el Estado mexicano somos todos, no el gobierno en turno. Considero entonces que la nueva Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología recupera el espíritu nacional de ciencia para los mexicanos sin olvidar la relevancia internacional. Eso es muy importante. La ciencia mexicana, las humanidades, el desarrollo tecnológico y la innovación tienen que seguir colaborando para el conocimiento universal. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que somos parte de una nación mexicana y que nos debemos al presupuesto público. Nuestro patrón no es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni la Secretaría de la Función Pública. Nuestro patrón son todos los mexicanos que contribuyen con su dinero a realizar estas labores de investigación. Bien, en años anteriores, los planes llevaron a la atomización de los esfuerzos, al centrarse en el trabajo y reconocimiento individual o grupal en el mejor de los casos, y dejaron de lado los planes institucionales y aún más el interés del Estado mexicano. Simplemente hay que recordar lo que el Sistema Nacional de Investigadores significa. Significa básicamente orientar el esfuerzo de la mayoría de los investigadores hacia una carrera individual para conseguir los suficientes méritos e ir adquiriendo con el paso del tiempo un nivel más alto y una remuneración económica más alta. Y eso lo que ha provocado en nuestras instituciones es una atomización de los esfuerzos institucionales. Considero que la nueva ley promueve la recuperación de desarrollo de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación con una perspectiva institucional, nacional y articulada, cosa que no sucedía en el pasado. Los centros públicos de investigación son exactamente un brazo humanístico, científico y tecnológico del Estado mexicano, representado por 27 centros, con 2,806 investigadores, 1,665 técnicos trabajando de manera interdisciplinaria, desde las ciencias sociales, las humanidades, pasando por la química, la biología, las matemáticas, la física, la misma astrofísica y la astronomía, que no son lo mismo, que son dos 30 cosas. segundos, doctor. Bueno, tenemos 163 posgrados y en promedio 1,766 estudiantes que cubren desde la frontera norte hasta la frontera sur. Considero finalmente que el anteproyecto de ley concentra las capacidades de los centros públicos y les permite participar en el análisis y toma de decisiones utilizando de manera eficiente los recursos ahora dispersos e inconexos en un consorcio integrado con una visión nacional. Gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, a continuación vamos a ceder uso de la voz al doctor Carlos Heredia Zurrieta, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Buenos días a todos, a todas, colegas. Lo que voy a presentar a continuación es producto de la deliberación del claustro de profesores del CIDE y específicamente también del Consejo Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Quiero subrayar mi acuerdo con lo expresado con la doctora Patricia Zamudio en el sentido de considerar a todos los actores involucrados en la discusión que hoy nos ocupa, y lo subrayado por varios colegas en el sentido de que la agenda de Estado es del conjunto de la sociedad mexicana y no solo del gobierno, órganos. Consecuentemente, la agenda del Estado puede ser fortalecida si los representantes de la comunidad humanística y científica forman parte de una integración plural en la elaboración, discusión, debate y diseño de lo que eventualmente será
la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Nos parece que hay una disposición que permea el anteproyecto que prioriza la centralización en la gestión gubernamental. Esto es un elemento, digamos, de la planeación estratégica, pero necesitamos un modelo de gestión que equilibre la rectoría del Estado con mecanismos de descentralización y coordinación. Es decir, que se promueva la participación activa y dinámica de todos los involucrados. Nos parece también que el modelo de gobernanza de los CPIs requiere una visión renovada. Imponer una estructura homogénea de gobernanza podría convertirse en una camisa de fuerza en lugar de incentivar la participación de cada uno de los centros. Como se ha dicho, aunque el anteproyecto reconoce la autonomía técnica de gestión y presupuestaria de los CPIs, estos quedan sujetos a la agenda del Estado y a otras instancias de decisión, dentro de los cuales los centros no tienen participación. Un punto crucial es el financiamiento e inversión en ciencia y tecnología. Creemos que no hay que retroceder en la aspiración a establecer un porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto en la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico. Y asimismo, que se debe de responder puntualmente a la situación generada con la desaparición de los fideicomisos del CONACYT y de los centros, que hace indispensable que la ley fije un nuevo modelo de gestión de los recursos para la ciencia. Con la desaparición de los fideicomisos se produjo un vacío. Es necesario abordar este vacío de manera pertinente, de modo que se dé certeza sobre un financiamiento público suficiente para los centros. En aras del tiempo, simplemente quiero subrayar la importancia de resguardar la autonomía de los centros públicos de investigación y en este rubro poner énfasis en el hecho de que se mantenga el régimen de validez oficial que tienen los diplomas, títulos y grados académicos que expiden los CPIs. A nombre del Centro de Investigación y Docencia Económicas y de nuestro director general, el doctor Sergio López Ayllón, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Heredia, muy amable. A continuación es el turno de la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, directora general del Instituto Mora. Adelante, doctora Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes justo ahora. Me da muchísimo gusto estar aquí y agradezco la oportunidad de participar. El Instituto Mora es un centro público de investigación, un organismo descentralizado y yo quisiera iniciar por mencionar que las ideas que yo quería compartir con ustedes provienen de un foro que convoqué que se llevó a cabo el 2 de marzo, recientemente, convocando a toda la comunidad del instituto, tanto al personal académico como al personal administrativo e incluso el estudiantado. Hubo una participación muy grande y hubo un análisis del anteproyecto de ley general a través de una serie de mesas de trabajo. El resultado es un documento que, por supuesto, me he comprometido ante mi comunidad a hacer llegar a NUYES, por supuesto, al CONACYT, y quisiera aquí ser muy sintética porque gran parte de las preocupaciones que en la comunidad del Instituto Mora se han manifestado han sido ya expuestas por la mayoría de ustedes. Señalo, en primer lugar, un aspecto positivo en términos del reconocimiento que esta ley general está haciendo a la ciencia como derecho, a la importancia de nuestra contribución
para la resolución de los grandes problemas que nuestra sociedad plantea o se presenta o enfrenta, digamos. En fin, hay un gran reconocimiento a una serie de virtudes que están avanzando hacia cambios importantes en la ley que nos rige. Dicho lo cual, las preocupaciones esenciales tienen que ver, por ejemplo, con el tema de que históricamente México ha transitado por la vía de la ley de ciencia y tecnología hacia la descentralización. Se observa con preocupación un sistema de centros que tiende fuertemente a la centralización y eso preocupa. El asunto de la agenda de Estado, justamente lo acaba de decir con claridad el doctor Carlos Heredia, en términos de entender por Estado a todos y todas, y en ese sentido preocupa mucho la tensión que se genera entre una política de Estado y la libertad de investigación y de docencia. La verticalidad en un momento dado, la concentración en la toma de decisiones, no dejando espacio explícito a la participación de los muy diversos actores que colaboramos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Preocupa también un poco lo planteaban en términos de nos estamos supeditando la agenda de investigación, tiene esta obligatoriedad de responder estrictamente a lo que el gobierno en turno esté planteando, ¿no? Básicamente eso. Otras de las cuestiones que preocupan son algunas imprecisiones y ambigüedades que se identificaron en el anteproyecto de ley y que tiene que ver pues con muy diversos temas que ya se han mencionado aquí. No quisiera yo tomar mucho tiempo, pero incluso en términos de qué es lo que se entiende por ciencia básica, ciencia de frontera, ¿no? Esa parte fue también de gran preocupación. Y bueno, hay un tema que, para no repetir parte importante de lo que ya se dijo, que tiene que ver con el asunto de los derechos de los y las trabajadoras de los centros públicos de investigación. O sea, aquí las relaciones laborales de los trabajadores adscritos a los centros públicos, pues se rigen en sus aspectos fundamentales por el artículo 123 constitucional en su apartado A. Hay esta discusión y esta revisión de la jurisprudencia que está planteando la posibilidad de pasar al apartado B, y esto no puede desligarse de la discusión sobre la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Así que dejo de manifiesto esta profunda preocupación que tiene implicaciones muy importantes en términos de, por ejemplo, un contrato colectivo de trabajo como es el que tenemos en el Instituto Mora con nuestros sindicatos, pues eso ya no sería posible en este otro escenario. Entonces quiero manifestar, como me comprometí con mi comunidad, esta gran preocupación. También hubo propuestas, y allí me identifico mucho con lo señalado por la doctora Patricia Zamudio y con lo señalado también por el doctor Carlos Heredia. Nos importa mucho poder participar en el reglamento de la ley, absolutamente. Nos parece fundamental el respeto a la diversidad de los centros y la dificultad que se nos plantea al querer homogeneizar la gobernanza interna de los centros. Y hay una cuestión que también quiero decir al haber escuchado hace un momento lo planteado por la doctora María Elena Álvarez Buya, en donde pareciera estar dando respuesta a muchas de las preocupaciones aquí planteadas. Sin embargo, me quedó la impresión de que lo dicho ahí dista mucho de lo plasmado en el documento. Por tanto, también proponemos y me dio gusto saber que es en efecto un anteproyecto y que como tal es modificable y que estamos justamente aportando y contribuyendo. Una propuesta como la que Patricia Zamudio planteó en términos de que haya un grupo técnico que permita erradicar esta serie de ambigüedades o temas que se prestan a interpretaciones muy diversas, me parece a mí que ayudaría muchísimo. Ya no quiero repetir más, enviaré por supuesto el documento emanado de este foro y agradezco la oportunidad de esta participación. Agradecemos a la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez su intervención, muy amable. Y ahora es el turno del doctor Miguel Rubio Godoy, director general del Instituto de Ecología. Adelante, doctor.
Muy buenos días, perdón por la tardanza electrónica. Muchas gracias. También, como ya lo han dicho muchos de mis colegas, al igual que mi colega Gabriela, voy a ser súper sintético. También reconocer ampliamente la apertura de la comunidad y del CONACYT para poder expresar nuestra opinión. Decir claramente que es muy positivo que se pretenda hacer una ley general de humanidades, ciencia y tecnología, porque esto sienta las bases, uno, para tener una política de Estado, que es una cosa que nos falta en este país, y política de Estado implica que no tiene ningún sesgo político, valga la redundancia, que no tiene que ver con los sexenios, que se trata de tener una visión de largo aliento, y eso es muy aplaudible, y qué bueno que están sentando las bases para ello. También qué bueno que se nos escuche y se nos invite a que todos hagamos este edificio por el bien de este país, que eso es lo que nos permite. También nos parece muy acertado, siendo representante de la opinión del Instituto de Ecología, que se ponga en la mesa que no puede haber desarrollo a costa de nuestra riqueza cultural y nuestra riqueza biológica, que también es muy importante, una cosa que también destacó nuestra directora general y con lo cual estamos completamente de acuerdo. Para no repetir, sí quisiéramos también destacar algunas áreas de oportunidad en donde por supuesto nos gustaría participar. Una es que pensamos que no tiene que haber distingos. Si es una ley de ciencia, no tenemos por qué ponerle calificativos, si es aplicada, si es básica, si es de frontera o si es de cualquier tipo de denominación. La ciencia es generar conocimiento a partir del método científico y eso es lo que debe regir esta ciencia y esta ley. Y si es general, debe apoyar a la ciencia en general. Esa es una cosa que debiera de quedar explícita. Al igual que mis colegas, no voy a repetir las razones por las cuales nos preocupa, pero sí quisiéramos destacar que nos alarma esta centralización de la decisión, no solamente en un cuerpo, que es este sistema nacional que determina y dicta la agenda de Estado, sino que claramente va en contra de la descentralización de la ciencia en este país. Y sí me preocupa como representante de los centros públicos de investigación, porque justamente los centros públicos de investigación ha sido una de las apuestas más exitosas para descentralizar el quehacer en este país. Entonces sí sería preocupante que esto se obviara y que fuéramos nada más un invitado decorativo, porque tenemos la oportunidad de asistir a las sesiones, decir lo que opinamos, pero no tenemos voto, lo cual sería muy preocupante y va justamente en contra de esta idea de descentralizar el quehacer. Otras preocupaciones del hecho de que haya una agenda de Estado, que por supuesto es una facultad del gobierno que no negamos y es bueno que se quiera utilizar esta facultad para guiar el curso de la investigación, pero sí nos preocupa que muchas de las cosas que no queden alineadas a esta agenda de Estado dejen de tener apoyo. Y estamos hablando del Sistema Nacional de Investigadores, estamos hablando de becas a alumnos, estamos hablando quizá de la pertenencia o no al Programa Nacional al PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y en última instancia, como apuntaba algún colega ya, a la pertenencia y permanencia misma de los centros de investigación, lo cual es muy peligroso porque atenta no solo contra la libertad de investigación, sino atenta contra esta idea de que tengamos una visión de largo aliento, porque si a un sexenio o a un gobernante no le gusta, tiene la facultad de acabar con una línea o una institución de investigación completa, y eso nos parece desafortunado. Sí quisiera resaltar que nos parece que debe no solo mantenerse, sino aumentarse la autonomía de los centros públicos de investigación, autonomía no solo en el papel, sino autonomía de gestión. Por supuesto, como bien apuntó mi colega Edmundo Dinaue, somos centros públicos de investigación, nos debemos a este país, existimos gracias a este país, pero no es posible que la mitad del tiempo y la mitad del esfuerzo lo dediquemos a justificar y a transparentar cómo usamos el recurso y la otra mitad del tiempo a trabajar. Podríamos hacer una gestión mucho más eficiente de los recursos y de esa manera utilizarlos de manera más adecuada. Finalmente, para acabar, sí quisiéramos, al igual que mi colega del CIDE,
apuntar que faltó considerar los fideicomisos. Falta en esta ley, nos parece, considerar qué va a pasar con el programa de cátedras, que ciertamente fue un parche que se le hizo en este país, a ver cómo le hacemos para incorporar a los nuevos investigadores sin tener que crear plazas, pero eso es un parche y evidentemente tenemos un cuerpo de investigadores muy notables que ya forman parte de la plantilla muy productiva de científicos de este país y tenemos que considerar qué va a suceder con ellos una vez que acabe este proyecto. Y para terminar, sí quisiera decir, al igual que mi colega Gabriela, que nos preocupa que se quiera uniformizar los estatutos, que se quiera uniformizar qué somos los centros públicos de investigación, porque al igual que en la biología, una de las más importantes fuertes de solidez y de riqueza de los centros públicos de investigación es precisamente su diversidad. Y entonces, a tratar de ponernos todos con la misma camisa va exactamente en contra de eso, porque los estatutos lo que han hecho es reconocer y premiar justamente esta diversidad, que es lo que nos hace muy fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Rubio Godoy, muy amable. Bueno, la lista que teníamos de intervenciones de académicos registrados se ha agotado. Hubo un par de ausencias que aún no han ingresado a esta mesa. Entonces, me gustaría, antes de cerrar las participaciones, dado que tenemos un poco de tiempo, preguntar si alguien de los presentes quisiera agregar algo, tener una breve intervención de unos 3-4 minutos máximo para proceder con el programa de trabajo. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario adicional a su intervención previa o alguien que no haya intervenido inclusive? Sí, el doctor Alejandro de las Peñas, por favor, si permítanme abrir su micrófono, por favor. Ya lo puede activar en cuanto guste, doctor Alejandro. Gracias. Miren, por ejemplo, lo que he escuchado de ustedes, yo creo que muchos estamos de acuerdo con esta iniciativa de ley, los cambios que se necesitan. De hecho, por ejemplo, la doctora Rosaura Ruiz fue muy enfática, puso ejemplos muy claros. Yo la pregunta que tengo aquí, yo creo que se las hago a todos, ¿se puede arreglar este anteproyecto de ley? ¿O hay que hacer otro? Porque yo siento que tiene tantas aristas y tantos cabos sueltos, que es la impresión que a nosotros nos dio aquí en Biología Molecular, que yo no sé si habría que retomar la que le dieron al presidente electo en el Palacio de Minería, o usar la de Prociencia, o todas estas ideas que se están vertiendo. Mi pregunta es, ¿se puede arreglar esto o hay que hacer borrón y cuenta nueva? Gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Pues ahí queda la pregunta. ¿Alguna intervención adicional? Bien. Bueno, pues con esta intervención cerramos las participaciones. Desde luego agradeciendo a todos su interés y sus contribuciones para lograr que en un futuro cercano contemos con una Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación que responda a las necesidades del país. No quisiera dejar de recordar la posibilidad de que si algunos de ustedes tienen algún documento más extenso, por favor lo compartan. Tenemos mucho interés en que no queden, digamos, ideas sin incluirse, de manera que repetiría el correo, es sergio.martinez@anuyes.mx, y se estarán recibiendo todas las participaciones hasta la tarde del viernes 19 de marzo. Entonces, extiendo y reitero esta invitación. Hay una participación, a ver, permítanle por favor la apertura del micrófono al doctor José Luis Maldonado. Sí, Adelante. muchas gracias. Con respecto a esto de enviar por escrito pues los comentarios, las participaciones, que de hecho yo ya lo hice.
Mi pregunta es más bien, la NUES o alguna otra organismo, ¿va a hacer una compilación de todas estas propuestas, comentarios, sugerencias y se las va a hacer llegar al CONACYT, a las autoridades correspondientes y también al público que hemos estado participando en estos comentarios, opiniones? Sí, tal como nos ha comentado, doctor, exactamente. Hay ya un equipo trabajando para que todos los resultados de los foros se integren efectivamente en un documento, en una memoria, una relatoría de los foros, que se entregará desde luego a las autoridades de CONACYT y que además estará publicado en el portal electrónico de la asociación, disponible por supuesto para los que participaron, pero también por todos aquellos que estén interesados en el tema. Es correcto lo que usted acaba de comentar. Hay una participación del doctor Paul Hersch Martínez. Por favor, son tan amables de abrir el micrófono. Comentarios. A ver, ya. Adelante, por favor. Es una pregunta muy concreta. ¿Se mantiene el límite de extensión a esta propuesta? Sí, digamos, la intervención de los 5 minutos pues, se mantiene pues, para que haya igualdad de circunstancias en todas las participaciones. Respecto a los documentos, no existe un límite para los mismos. Desde luego se agradece siempre el esfuerzo de síntesis, de concreción. Si los comentarios son más puntuales y muy focalizados en una parte específica de la ley, en un artículo, en un capítulo, etcétera, siempre serán muy bienvenidos porque desde luego esto facilita la inclusión de las ideas, que si son, digamos, intervenciones muy amplias y dispersas, eso, claro, ustedes pueden entenderlo muy bien, pues dificulta, digamos, la conformación de una relatoría más concreta. De acuerdo, entonces, gracias. Agradecemos desde luego el interés y esperamos que se incorporen pues, muchos documentos que amplíen ya de por sí las muy valiosas intervenciones que se han dado en esta mesa de trabajo. Ya para finalizar, voy a ceder el uso de la voz al maestro Héctor Martínez del Razo. Es un miembro distinguido del equipo de asesores del subsecretario de Educación Superior, quien comentará algunos de los aspectos más relevantes identificados en esta mesa de trabajo. No sé, no verifiqué si está el maestro del Razo o alguien va a hablar en su lugar. Enrique Q. Bueno, perdón, es el doctor Enrique Q. González, también del equipo del subsecretario. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro José Aguirre. Gracias a Núñez, a todo el equipo técnico por esta participación, pero especialmente a las y los investigadores, directivos, y demás personas interesadas que están participando en esta mesa. Como se comentó, desde la Subsecretaría de Educación Superior estamos acompañando los trabajos, los comentarios y justamente ampliando a una de las preguntas que se planteaban recientemente. Estaremos colaborando en la elaboración de las minutas y de estas relatorías que enviaremos tanto a NUYES como a CONACYT para seguir nutriendo este anteproyecto. Entonces, yo sin otro comentario retomo varios de los planteamientos del día de hoy, que por supuesto que serán ampliados con los documentos que recibamos todavía en los siguientes días. Entonces, me parece que en diversas ocasiones, de varias formas, debemos de retomar que este anteproyecto reconoce la importancia de las humanidades para orientar un sistema conjunto que con alta participación de todas y todos los científicos y los equipos que están ya desempeñando labores en los centros públicos. Otro punto importante es refrendar el papel y la responsabilidad del Estado para garantizar una viabilidad mínima de la ciencia y la tecnología, pero también el impacto que puede tener como beneficio social en México y en el planeta. Fue reiterada los comentarios orientados a democratizar instituciones para mejorar la comunicación y la participación
en torno a los temas que puedan estar siendo dirigidos y coordinados desde la Rectoría del Estado, pero que deben de coadyuvar también a un pluralismo que incorpore la diversidad de métodos de investigación, a la incorporación de saberes formales, el reconocimiento de su papel, la relevancia de la interculturalidad. Fue también uno de los comentarios reiterados el ser más explícito en la autonomía de los CPIs para fortalecer el proceso de investigación de manera mucho más participativa de las comunidades y también de organizaciones sociales y otros sujetos que participan en estos procesos. Quisiera retomar también dentro de los comentarios que el Sistema Nacional de CPIs debe de fortalecer la movilidad y la coordinación y en mucha medida la certeza de presupuestos multianuales que permitan la continuidad de las labores que realizan. También asegurar la participación de la comunidad científica, en particular en cuanto a la formación, la elaboración, discusión del reglamento de la ley que se generará a partir de este anteproyecto, para seguir impulsando también propuestas con resultados específicos, haciendo una revisión de los marcos normativos que ya existen para permitir la operatividad de los CPIs y no justamente entrar en algunos conflictos. Fue destacado también la relevancia del conocimiento universal, de la vinculación internacional, de los diálogos que se deben de generar y que debe de promover esta ley. También el punto del aprovechamiento de los recursos, la articulación que puedan tener los centros entre ellos, pero con otras instancias, y que permitan también una mejor coordinación, como ya existe, pero potenciada para el aprovechamiento de recursos. Se retoma también el financiamiento en ciencia y tecnología, que la ley deberá buscar mayor claridad en el porcentaje mínimo del PBI, del PIB, que permita la continuación de las investigaciones, pero que también esclarezca cómo deben de ser los siguientes pasos que sustituyen la desaparición de los fideicomisos y que puede tener impactos en algunas cuestiones particulares como becas, los programas nacionales de calidad, las acciones que tienen también las investigaciones desde la Rectoría del Estado en cuanto a la planificación de mediano y de largo plazo. Finalmente, retomar la especificidad que se tendrá que tener en cuanto a programas como las cátedras de investigación que han sido creadas, pero que no está después de la desaparición de fideicomisos, junto con la desaparición de fideicomisos, no está planteado como uno de los proyectos que tendrán que profundizarse. Son los temas que retoman varias de las propuestas y de los comentarios que de manera reiterada se van complementando con lo que nos han compartido el día de hoy y que por supuesto formarán parte de un documento en el que estaremos retomando de manera más puntual las participaciones que nos han podido enviar y que nos estaremos retomando de estos videos también. Muchas gracias, doctor Kuhn. Bien, pues esta es por supuesto, una apretada síntesis de ideas preliminares, como bien se ha mencionado y ahora lo reiteró el doctor Enrique Kuhn, pues esto será motivo de una versión mucho más extensa, ampliada no solamente por las intervenciones en las mesas, sino por los documentos que se vayan agregando y que se entreguen formalmente para que, pues esta ley se enriquezca y gane, por supuesto, en funcionalidad, pertinencia y utilidad para todas las causas muy importantes que requiere el desarrollo de la ciencia en el país. Bueno, no me resta más que pues reiterar nuestro agradecimiento por sus contribuciones a este proceso y desde luego desearles pues muy buena tarde. Muchas gracias a todos y a todas.